Jason Forero, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Me encuentro en el curso de Física Electrónica. Hago la presentación de mi documento de identificación. Y a continuación voy a hacer la explicación de un ejercicio en circuito paralelo. Aquí tenemos el ejercicio, una fuente de 9 voltios, resistencia 1, 504 ohmios, resistencia 2, 674 ohmios, resistencia 3, 334 ohmios. Entonces primero vamos a hallar la resistencia equivalente. Entonces hacemos resistencia A, que va a ser nuestra resistencia paralela entre resistencia 2 y 3. Esto va a ser igual a resistencia paralela entre 674 y 334, que es el valor de nuestras resistencias. Entonces esto es igual a la multiplicación de las dos sobre la suma de las dos, y esto nos da un total de 223,32 ohmios. Ahora para encontrar nuestra resistencia equivalente, va a ser igual al resultado de esa resistencia, que la llamaremos resistencia A, paralelo resistencia 1. Realizamos la misma operación con el valor obtenido de la resistencia A y con la 504 de la resistencia 1, y esto nos va a dar un valor de 154,75 ohmios. Realizamos el ejercicio en nuestra plataforma Tinkercad. Tenemos en cuenta que para encontrar la resistencia equivalente no necesitamos la fuente de alimentación. Entonces realizamos nuestro circuito paralelo, igual que el de arriba. Colocamos a cada resistencia su valor y medimos por el borne positivo y por el borne negativo la resistencia. Aquí nos da entonces en Tinkercad nos da 155 ohmios, y acá nos dio 154,75, un valor muy aproximado. Ahora vamos a hallar la corriente. Sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos que corriente de la resistencia 1 va a ser igual al voltaje de la resistencia 1 sobre la resistencia 1. Esto es igual a 9 voltios, que va a ser el voltaje de nuestra fuente de alimentación, sobre 504 ohmios, que es el valor de la resistencia 1. Esto va a ser igual a 17,86 miliamperios. Hacemos lo mismo con las otras dos resistencias y nos va a dar estos resultados. La resistencia 2 nos va a dar la corriente en la resistencia 2 va a ser 13,35 miliamperios, y la corriente en la resistencia 3 va a ser 26,95 miliamperios. Realizando el ejercicio también en la plataforma, en Tinkercad, encontramos que los valores son muy aproximados. Y pues para medir acá, hacemos la desconexión en la parte positiva, en la parte de arriba, ponemos el burner del multímetro en la parte positiva, y la otra línea en la parte para cerrar el circuito. Lo mismo lo hacemos en las tres resistencias. Ahora vamos a hallar el voltaje. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces la corriente va a ser la suma de las corrientes que obtuvimos anteriormente por el valor de la resistencia equivalente que también obtuvimos arriba, y esto nos va a dar igual a 9 voltios. Realizamos el mismo ejercicio. Acá tenemos la batería, la fuente de alimentación conectada, lógicamente, y lo que hacemos es medir el voltaje, una línea en el borne positivo, la otra línea en el borne negativo, y aquí nos da un valor también muy aproximado. Aquí tenemos el cuadro para comparar los valores medidos y los valores teóricos de nuestros ejercicios anteriormente. Ahora las preguntas de profundización. Dice que ¿qué sucede si la resistencia 1 es mucho menor, al menos 10 veces que la resistencia 2? Teníamos que nuestra resistencia 1 era 504 ohmios, lo vamos a dejar en 50 ohmios. Entonces su corriente va a aumentar, y la corriente en la resistencia 2 y la resistencia 3 va a disminuir un poco respecto a como estaba antes. Además el voltaje va a disminuir al tener una resistencia tan pequeña. Entonces miramos nuestros valores. Entonces en la resistencia 1 va a aumentar la corriente. Teníamos 17, acá van 174, y las otras dos van a disminuir un poco con respecto a como estaba antes, y acá el voltaje va a disminuir porque la resistencia va a ser menor. Entre tengamos una resistencia más grande, pues el voltaje se va a aproximar más al voltaje real. Si desconecto la resistencia 1, segunda pregunta, ¿qué sucede con la corriente en la resistencia 3? Va a permanecer igual, así como podemos ver acá, ya que cada resistencia está conectada al mismo par de puntos. Por consiguiente, se va a mantener. Si tenemos acá, tenemos los mismos valores de arriba. Tercera pregunta, ¿varía el voltaje si desconecto alguna de las tres resistencias? El voltaje va a aumentar. Al tener menor resistencia, el valor se va a acercar al voltaje real de la batería.
Entonces podemos ver que al desconectar la resistencia, la primera resistencia nos va a dar 8,94 voltios, al desconectar la segunda nos va a dar 8,93. Van a ser valores más aproximados a 9 voltios, teniendo en cuenta que nuestro valor medido, el primero, era 8,91. Listo, hasta acá terminamos nuestro video. Muchas gracias.